Si no hubiese sido por este aguijón, no se perfeccionaría mi poder en ti. Ya se acomodaron todos. Vamos a dar inicio. ¿Ya están todos listos para vencer? Oh, se oyó más para este lado. ¿Qué tal los de este lado? ¿Están listos para vencer? Amén, hermanos. Estamos y debemos de estar siempre listos para vencer. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí hemos estado recibiendo la palabra del Señor y hemos estado mirando la necesidad, ¿verdad?, de nosotros refugiarnos y fortalecernos en el Señor, para que no llegue, ¿verdad?, lo que es la corrupción, para que no llegue la derrota a nuestra vida, que no llegue el fracaso en todas las áreas de nuestra vida, porque el fracaso nos puede llegar por un lado y por otro. Pero hemos estado recibiendo la palabra del Señor que nos alienta y nos dirige a fortalecernos en él. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros no tenemos que esforzarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que nosotros refugiarnos en el Señor, para que cuando llegue ese día malo nosotros ya estemos listos para vencer. Estuvimos mirando la semana pasada que si no nos apegamos al Señor, si estamos fuera del lugar donde el Señor nos desea y debemos de estar, nos vamos a corromper. Llega la pudrición a nuestra vida, a nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra persona, nuestro estilo de vivir. Todo comienza a corromperse cuando estamos lejos del Señor. Pero el apóstol Pablo está aquí diciendo, ¿verdad?, que si nosotros nos refugiamos, ¿verdad?, nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a poder permanecer firmes. Amén. Porque cada uno de nosotros vamos a sufrir malas experiencias. ¿Alguien dice amén? Algunos las han sufrido, algunos las están sufriendo y otros las van a sufrir. Cada uno de nosotros vamos a tener malos momentos en esta vida, no solamente momentos que quizás nosotros mismos causamos, pero vamos también a sufrir por cosas de este mundo, por la salud, simple y sencillamente por estar en este cuerpo. Pero también lo que estamos mirando aquí en esta escritura es que también por las fuerzas demoníacas. Amén. Fuerzas, potestades, principados espirituales de maldad. Hay influencia demoníaca que viene a oprimir a los hijos de Dios, vienen a buscar nuestra caída. Así que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado, lo estamos experimentando o lo vamos a experimentar. Y esto es, ¿verdad?, porque es que el apóstol Pablo, si usted mira las palabras, él está diciendo: hermanos míos. Por esto, hermanos míos, con un amor, es con el deseo, ¿verdad?, de decir: ustedes son mis hermanos. Y si en todas las personas del mundo, si hay alguien que usted aprecia, ama, cuida, es a sus hermanos. ¿Alguien dice amén? Sí.
De todas las personas en este mundo, hay tanta gente en este mundo, pero a los que más cuidamos, procuramos, oramos y nos inquietan son aquellos que nosotros consideramos nuestros hermanos. Ahí es donde está nuestra responsabilidad, nuestro amor, nuestro corazón. Y el apóstol Pablo por eso está diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, pongan una muralla alrededor de ustedes con la presencia del Señor, de manera de que el enemigo, cuando venga, no tenga la oportunidad de derribarlos y tumbarlos. Es lo que está diciendo. Por eso es que le digo que el tema del día de hoy es listos para vencer. Amén. Listos para vencer. Cuando nosotros reconocemos que tenemos debilidades, que somos débiles, vamos entonces a correr, a refugiarnos en el Señor. Cuando nos creemos fuertes, cuando creemos que todo lo podemos, que siempre vamos a permanecer de pie, es cuando menos buscamos del Señor. Pero cuando la persona reconoce que tiene debilidades y que es débil, corre hacia el Señor. Vamos a ir rápidamente y mantenga, puede marcar ahí su Biblia en Efesios, pero ahorita regresamos. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Qué dice allí? En mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que estaba aquí clarificando era de que cuando él reconocía sus debilidades, entonces era cuando realmente se hacía fuerte. Y cuando una persona se cree fuerte, es cuando realmente es débil, porque aquello lo va a vencer. Si usted mira allí, ¿verdad? En el versículo 6, ahí en Corintios, 2 Corintios 12, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de mí de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un aguijón, algo que le hacía sufrir, algún tormento, alguna enfermedad, algo que le atribulaba su vida. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. Aquí está diciendo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Algo le estaba abofeteando, algo lo hacía sentirse a él atacado y algo lo hacía sentir a él débil. Este aguijón en su carne lo estaba allí atribulando. Y luego dice: para que no me enaltezca sobremanera. Imagínense si el Señor no hubiera permitido que ese aguijón le llegara al apóstol Pablo, cómo se hubiera enaltecido el apóstol Pablo, cómo se hubiera esponjado. Aunque el enemigo en veces lo que quiere es nuestra destrucción y nuestra caída, el Señor en veces permite que ciertas cosas lleguen para hacernos un bien a nosotros. Porque si no hubiese sido por ese aguijón, quizás al apóstol Pablo se le hubiera olvidado
buscar del Señor. ¿Se ha dado cuenta usted que en veces se nos comienza a olvidar buscar del Señor hasta que nos llega un aguijón en la carne? Hasta que nos aprietan los zapatos, hasta que ya miramos todo color oscuro, todo negro, todo horrible, hasta que ya no miramos la salida. Hasta entonces ese aguijón nos lleva a buscar de Dios. Sí, la soberbia le hubiera hecho sentirse a él fuerte, ¿verdad? Cuando uno camina así. ¿Alguien dice amén? No, man. Yo puedo. Soberbia, altivez. Y cuando uno camina así, es cuando está allí delante de nosotros nuestra caída. Porque comenzamos a hacer las cosas a nuestra propia manera, a nuestras propias fuerzas. Y la soberbia, la altivez, trae nuestra caída. Pero ese aguijón en su carne lo comenzó a afligir. Y dice en el versículo 8, ahí en el versículo 7 al término dice: para que no me enaltezca sobremanera. Dice el versículo 8: respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Amén. Él está diciendo ahí: ya le he rogado, ya le he pedido. Pero gloria al Señor, porque si no fuera por el aguijón, quizás no le rogara al Señor. Por eso en veces le digo que aunque cosas lleguen a nuestra vida que nos causen dolor, nos causen cierto sufrimiento, en veces son para fortalecernos. Porque si no hubiera llegado ese dolor, Él no se hubiera humillado, no hubiera buscado, no hubiera rogado, no hubiera sentido esa necesidad tan urgente de buscar de Dios. Pero gloria al Señor, que dice que Él, cuando sintió esta presión sobre su vida, Él buscó del Señor. Dice: respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mi vida. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, si no hubiese sido por este aguijón, no se perfeccionaría mi poder en ti. No me estuvieras buscando, continuaras haciendo las cosas a tus propias fuerzas, continuaras teniendo ciertos resultados buenos, pero no serían los resultados que yo quiero. Y aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad? Bástate mi gracia, la gracia que Dios nos da. Amén. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos que tenemos necesidad del Señor, entonces somos fuertes. Por eso le está diciendo: y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, que te sea suficiente lo que yo te doy. Que te sea suficiente lo que yo te doy. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios no se perfecciona en nuestra fortaleza, en lo que nosotros creemos que no necesitamos del Señor, porque lo estamos haciendo nosotros. Pero cuando nosotros reconocemos que tenemos una debilidad y que necesitamos del Señor, entonces ahí se perfecciona el Señor. Por eso dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mucha gente habla de las fortalezas, de sus fuerzas, de lo que puede hacer, de lo que ha logrado, de los triunfos, de todo. Y dice el apóstol Pablo: no, yo mejor de buena gana voy a reconocer mis debilidades. Yo mejor con gozo voy a reconocer delante del Señor en las áreas que yo tengo necesidad. Amén. Porque entonces le podemos ir a decir al Señor: Señor, mira lo que hice. Señor, mira lo que estoy haciendo. Ay, Señor, escuchaste lo que dije. Oh, Señor, miraste las buenas obras, miraste y nos estamos gloriando en nuestras buenas cosas, en nuestras fortalezas. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí: de buena gana mejor me gozaré en mis debilidades.
¿Por qué? Porque él entendió que allí el Señor se iba a glorificar. Dijo, yo de aquí voy a recibir. Si yo reconozco mis debilidades y voy delante del Señor, Él me va a dar de su gracia. Por eso dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué dice ahí? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Voy a reconocer mis debilidades. Voy a ser humilde y voy a aceptar mi necesidad del Señor, porque entonces va a reposar sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces va a reposar, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, eso es importante saber. Porque muchas de las veces, mira, andamos buscando, bueno, hermano, ¿cómo le hago? Es que yo quiero que el poder de Dios me fortalezca. Yo quiero ser fuerte en el Señor para vencer las luchas, las debilidades, las pruebas que vienen a mi vida. Yo quiero tener la fortaleza, el poder de Dios. Y dice aquí, ¿verdad?, que tenemos que reconocer, aceptar que hay debilidades. ¿Alguien tiene debilidades? Todos tenemos debilidades. Todo el que es nacido de la carne, todo el que ha nacido en carne y en sangre, tiene debilidades. Todos tenemos debilidades. Todos, cada uno de nosotros tenemos debilidades. Es más, aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la carne, tuvo debilidades. Hermano, eso es una blasfemia. Vamos a mirarlo rápidamente ahí en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14, ¿ya está ahí? Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Retengamos nuestra profesión. En otras palabras, si usted ya ha profesado a Cristo, si usted ya ha dicho, yo he creído en el Señor y he creído que Él es mi Salvador y que me está esperando en su reino eterno, dice, retén tu profesión. Lo que has profesado, no lo pierdas, no lo sueltes. No lo sueltes. Dice el 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Está hablando de retener la profesión, de no caer, de permanecer firme cuando nos llegue el día malo, cuando somos probados, cuando llega la tentación, cuando llega el ataque. Dice, no sueltes la profesión, no caigas, mantente firme. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir aquí, y ahorita lo vamos a ver, de que Cristo se compadece de nuestras debilidades. Él está mirando, observando nuestras debilidades y Él se compadece, Él es conmovido. Dice, sino uno que fue, ¿qué dice ahí? Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que cuando comienza aquí a decir que Él fue tentado en todo, también tenía debilidad de su carne. Porque aquel que es tentado por una debilidad. Dice, semejante a nosotros. Uno semejante a nosotros. Cuando Él vino, estaba en la carne, igual que nosotros. Y dice, sino uno que fue tentado en todo,
En eso que usted y yo somos tentados, también Él fue tentado. Hello. Amén. También Él fue tentado en todo. Pero, dice, perdón, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Llegó el día malo y Él permaneció firme. Llegó el día malo y Él estaba listo para vencer. Es la diferencia. ¿Alguien dice amén? Esa es la diferencia. Cuando llegó el día malo, Jesús estaba listo para vencer y venció. Por eso dice, Él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pudo permanecer firme. Dice el versículo 16, acerquémonos. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Amén. Acerquémonos pues a Jesucristo, fortalezcámonos en Él. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras está diciendo, alguien va a querer que tú te rindas. Alguien está buscando que tú sueltes tu profesión, su profesión de fe, su profesión de ministerio, lo que Dios le ha encargado a usted. Alguien está buscando que usted lo suelte. Alguien ha dicho, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Comenzó a servir, comenzó a orar, comenzó a enseñar, comenzó a hacer una cosa o otra para el Señor, pero algo ha venido sobre su vida que está buscando que usted suelte su profesión, que usted suelte, que usted niegue. Y está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, acerquémonos pues. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Para que no sueltes tu profesión, para que no dejes ir lo que ya Dios te ha entregado en tu mano. Acércate a ese trono de gracia para encontrar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Cuando nos acercamos al Señor, hermano, allí encontramos el poder de Cristo reposando sobre nosotros. Allí. ¿Por qué es que hay personas que sueltan lo que Dios les da? ¿Por qué es que hay personas que sueltan el ministerio, el servicio, el amor, la fe? Porque hay que lo sueltan, no lo retienen, porque llegó el día malo y no estaban listos para vencer. No estaban listos, no estaban preparados, y llegó el día malo y la persona comenzó a soltar su fe, su profesión, lo que el Señor le entregó en su mano. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigue diciendo el 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que dice allí que Él también está rodeado de debilidad. Está rodeado de debilidad. Él mismo está rodeado de debilidad, de aquellas cosas que nosotros sufrimos. El Señor Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, en la carne, Él también sufrió cansancio. Él también sufrió cansancio.
Dice que cuando él iba cerca del pozo de Jacob, dice, cansado del camino. Amén. Y también tuvo sed. Y también sintió dolor. También sintió hambre. También él sintió temor. También él sintió lo que fue la angustia. También él sintió, ¿verdad?, lo que fue la tentación. Pero en esos días malos, cuando él fue tentado, atacado, tuvo hambre, él permaneció firme, porque él estaba listo para vencer. Él estaba listo. Si usted mira ahí rápidamente, ahí en el versículo 7 dice también: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Amén. El Señor, mire, el Señor Jesucristo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue el oído a causa de su temor reverente. El Señor, cuando experimentaba sus debilidades en la carne, Él se fortalecía en su Padre. No, hermano, yo no he leído eso. Yo no creo que el Señor tenía debilidades. ¿Se acuerda cuando el Señor iba a ser entregado? Le dijo a los discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice que cuando él estaba orando, él clamando al Señor, al Padre, dice que salían como gotas de sangre. Eso es angustiante. Dice aquí que él estaba con angustia, clamando y rogando. ¿Se acuerda cuando le dijo a los discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte, venid y orar conmigo? Él iba y hasta aún dice después que vinieron unos ángeles. Amén. Vinieron unos ángeles. Está el Señor ahí orando, diciéndole, buscando la fortaleza de su Padre. Y le dice, viene y encuentra a los discípulos dormidos y le dice: ¿qué es esto? ¿No han podido ni orar conmigo una hora? Ellos dormidos. ¿Por qué? Porque ellos no sentían la angustia. Ellos no sentían el aguijón. No sentían la necesidad. Ellos pensaban que estaban fuertes. Bueno, pues quién sabe, estamos listos. ¿Qué dijo Pedro? Señor, yo iré contigo hasta la muerte. En sus propias fuerzas. Hello. Yo iré contigo hasta la muerte. No importa, Señor, yo sí te voy a seguir, aunque todos los demás te abandonen. El Señor dice: ay, Pedro. Antes de que cante el gallo 3 veces, me habéis negado. Y le llegó la prueba a Pedro. Amén. Oye, ¿tú eres uno de ellos? Yo no le conozco a ese hombre, yo no lo conozco. Más al ratito: no, sí, ¿cómo que no? Tú andabas. No, loco, ya les dije. No, sí, hablas igual que ellos, andabas con él, haces las cosas igual. Y dice que Pedro comenzó a maldecir. Ya les dije que yo no lo conozco. Y comenzó a maldecir Pedro. Cantó el gallo y se acordó que el Señor le dijo: Pedro, yo te dije que me ibas a negar. El Señor sabía lo que venía a sus vidas. Por eso el Señor corría y ofrecía ruegos. Él iba y se refugiaba, se estaba fortaleciendo él para lo que venía. Pero Pedro y los discípulos no se fortalecieron. Pensaban ellos, decían ellos tener la fuerza.
Pero cuando llegó la hora de la prueba, huyeron todos. Y sabe que la hora de la prueba llega para cada uno de nosotros. Y llega, como dijo nuestro hermano Reyes, sin avisar. Esa prueba no le avisa, ¿verdad que no? No le avisa, hey, ahí viene la prueba. No, nomás simple y sencillamente llega. Y en ese momento que nos llega la prueba, o reprobamos o pasamos. En ese momento que llega la prueba, o caemos o permanecemos firmes. El Señor Jesucristo, hermanos, se estaba Él fortaleciendo. Es más, mire rápidamente en Lucas. Compartíamos esta palabra en el hipódromo con los hombres, allá también con las personas. Mire ahí Lucas 4:14. Mire aquí rápidamente Lucas 4:14. ¿Ya está ahí? Lucas 4:14, estamos, dice así. Y Jesús volvió, ¿qué dice ahí? What? Otra vez. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Amén. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Hermano, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús había pasado ya el tiempo en el desierto, había estado allí ayunando, había estado allí buscando de su Padre, y llegó Satanás a tentarlo. Llegó el diablo a tentar al Señor. El Señor, cada vez que fue tentado por el enemigo, el Señor le resistió. ¿Por qué? Porque el Señor estaba listo. El Señor estaba preparado para decirle no a la tentación. El Señor estaba preparado, y allí miramos que dice aquí, ¿verdad?, que Él regresó y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermanos, déjenme le digo, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de salir por las ciudades, por las aldeas, antes de salir por aquellos territorios, antes de ir y de sanar a cualquier persona, antes de ir y levantar a cualquier muerto, antes de ir a predicar, antes de enfrentarse a los ataques que iba a recibir durante el día, antes de cualquier cosa, dice la Escritura que muy tempranito Él estaba orando. Él estaba buscando, Él se estaba fortaleciendo para lo que iba a enfrentar. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos más fuertes que el Señor. No, el Señor era un débil. El Señor no tenía fuerza. El Señor sí necesitaba orar. El Señor sí necesitaba, antes de enfrentar los demonios, antes de enfrentarse a los fariseos, antes de ser ofendido, antes de ser atacado, antes de ser traicionado, Él sí necesitaba orar. Él sí necesitaba refugiarse. Nosotros no. Y tristemente, por eso es que cuando llega el día malo, en veces no podemos resistir, porque andamos caminando en nuestro poder y no en el poder del Espíritu. Caminamos en nuestro poder. Me gustó la historia que estaba compartiendo nuestro hermano Ever. Para los que llegaron tarde se la perdieron. De castigo ni se los voy a contar, para que llegue más temprano la próxima semana. Ay, Señor, ¿me bajo de la cruz o me vuelvo a subir?
Pero como usted es mi hermano y yo quiero que cuando le llegue el día malo, yo quiero que usted venza, se la voy a compartir nuevamente. Voy a tener misericordia de usted, aunque no se lo merece. Amén. Aunque no se lo merece. Dígale a su vecino: no te lo mereces, llegaste tarde. No te mereces que el Señor tenga misericordia de ti. Pero bueno, por misericordia, por amor, el Señor quiere que salgas fortalecido. Nuestro hermano Ever compartía una historia de la vida real. Blandina, una jovencita, una muchacha que fue mártir para el Señor hace muchos años, cuando estaban persiguiendo a los cristianos y los mataban por su fe. Esta jovencita, esta niña, la arrestaron, ¿verdad?, cuando estaban matando a los demás cristianos, y la comenzaron a torturar. Comenzaron la tortura y le decían a la jovencita: niega a Cristo. Una muchachita delgada, pequeña, y le decían: niega a Cristo. Y ella decía que no. Le prendieron una silla le calentaron una silla de fierro, le pusieron carbones y la sentaron en esa silla ardiendo y la quemaron. Y le decían: niega tu fe, niega a Cristo, di que Cristo no es real. Y ella no lo negaba. Una jovencita débil físicamente, flaca, delgada físicamente, pero su espíritu estaba fortalecido en el Señor. Ella no lo negaba. Dice la historia que cuando miraban los demás hombres, los demás cristianos, la miraban siendo torturada, le gritaban los que la estaban torturando: niega tu fe, niega a Cristo. Y aquellos hombres que ni siquiera estaban siendo atormentados decían: negamos a Cristo, negamos a Cristo. Hombres, ¿qué me estás viendo? Peleoneros donde quiera que van. Alguien dice amén. Mujeres, unas fieras donde quiera que van. También las hemos visto, no crean que nomás los hombres. Mujeres fieras, luego sacan las garras. Y los hombres, what are you looking at, man? Come on, come on. Bravos. Peleoneros, valientes. Mujeres que a mí nadie me va a mandar con el movimiento feminista de las mujeres. Hermanos, vamos a evangelizar. Evangelizar. No, hermano, yo no sé qué decirles. Que si alguien me dice algo, no se atreven a salir a testificar. Y aquellos hombres grandes allí, fuertes los hombres, bien alimentados, cuando escuchaban que atormentaban a esa jovencita, nomás de mirar cómo la torturaban, se imaginaban ellos: ay, nosotros negamos a Cristo. Y aquella jovencita, dice la historia, que les gritaba siendo atormentada, sangrando, golpeada, les gritaba: no nieguen a Cristo. Hermano, hay unos que ni siquiera están sufriendo, ni siquiera los están torturando, ni siquiera les ha llegado nada fuerte a su vida. Ay, yo ya me voy de la iglesia. Muy fuerte por fuera, pero débil, desnutrido por dentro. Una debilidad espiritual, hermano. Si usted supiera la debilidad espiritual en todo el mundo cristiano. Acepta el homosexualismo en tu iglesia, acepta esto, si no, te vamos a cerrar la iglesia. Ay, sí, está bien, vengas, entonces hagan lo que quieran. No, sí, vamos a aceptar eso también. Vamos a practicar, no vamos a hablar en contra de nada. No hay cristianos, hermano, el día de hoy no hay cristianos que permanezcan firmes. Les llega cualquier problemita, cualquier situación en el matrimonio,
Ay, ay, esta mujer yo pensé que sabía cocinar y no sabe cocinar. Ya me voy a divorciar. Ya el hombre hizo algo también ahí. Ya el hombre no me gustó cómo me miró, cómo me habló, y me voy a divorciar de él también. Mi papá, mi mamá me dijeron que no le aguantara a nadie, ni no le voy a aguantar a este. Cualquier problemita. Quisiera entrar en otros puntos, pero no quiero entrar en ello ahorita porque no lo quiero desorientar. Pero ni siquiera nos llega a nosotros el fuego y ya nos estamos nosotros rindiendo. ¿Qué va a hacer, hermano? Yo me hago la pregunta, ¿qué va a hacer si de repente, seriamente, se viene una persecución en contra de la iglesia? Le dicen, todo aquel que se junte en una iglesia, porque están queriendo, se escuchan propuestas que quieren hacer para presionar a las iglesias. ¿Qué va a hacer si llega una persecución más fuerte a la iglesia? Si de repente entra una ley o algo, que saben que los cristianos ya no se anden reuniendo a la iglesia, ya no se reúnan, está prohibido. No, hermano, yo ya no voy a llegar el domingo a la iglesia. ¿Por qué? Porque escuché que en California, escuché que en Nueva York pasaron una ley que ya no nos congregamos, y de seguro un día nos va a llegar a nosotros acá en Texas. Así que mejor de una vez, mejor ya no me congrego antes de que llegue. Sí, antes de que llegue para acá, estoy previniendo, porque dijeron que los iban a echar a la cárcel, dijeron que iban a hacer eso, dijeron que iba a hacer lo otro. ¿Sabe, hermano? Lo tremendo de esto es que cuando nosotros no nos alistamos y no nos preparamos para vencer, cualquier cosa nos va a derribar. Por eso es que tristemente escuchamos de muchos matrimonios cristianos que se divorcian. Hello. Sí. ¿Fue por adulterio? No, ni había adulterio. No había adulterio. ¿Fue por eso? No era ni por eso. Por eso escuchamos de cristianos que ya ni siquiera se hablan entre hermanos. Hello. No. Ahí está el hermano, yo ya no voy a la iglesia. No, y se sentaba en aquel lado y yo me sentaba y ahora me voy a sentar al otro lado, porque ya no quiero verlo. Ay, se salió, espérate vieja aquí, deja que se vaya el hermano. El hermano, que se vaya el hermano. ¿Por qué? Porque llegó la prueba y no pudo permanecer firme. No pudo. Y dice la persona, no, es que yo no le puedo perdonar, usted no sabe lo que me hizo. Hermano, el Señor dice que regresó en el poder del Espíritu. Amén. En el poder del Espíritu. Es más, y hasta conocemos las Escrituras y decimos, oh, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo, ¿qué dice? Nos levantará a nosotros. Amén. Hay un solo Dios, hay un solo Espíritu. Sí, por si no lo sabía. Hay un solo Espíritu. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros. Y ese mismo Espíritu que descendió y que estaba el Señor Jesús caminando con poder, en el poder del Espíritu, es el mismo Espíritu que Él nos está ofreciendo a nosotros para caminar en el mismo poder. Sí. Si el Señor Jesucristo crucificado, sangrando, golpeado, y se burlaban de Él, si el Señor tuvo la capacidad, el poder y la fortaleza para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, quiere decir que usted y yo también tenemos el mismo poder. Hello. Bueno, quiere decir que usted y yo tenemos
la habilidad y la capacidad de tener ese mismo poder si reconocemos que somos débiles. Si reconocemos, Señor, yo no puedo perdonar, mira lo que me pasó, Señor, y esta persona la traigo ahí como ese dorito atravesado, aquí atorado, Señor, y no lo paso. ¿Y qué tal? Porque siempre se da cuenta que siempre le echamos la culpa a la otra persona. Hello. Si no hubiera dicho, yo no estuviera así. Si no hubiera hecho, yo no me sintiera así. Oh, si allí no hubieran practicado en esas cosas, yo si fuera un buen siervo de Dios. O yo si estuviera en la iglesia, si no hubieran hecho, si no hubieran dicho. Imagínense si el Señor Jesucristo o el apóstol Pablo hubieran dicho eso. Hubiera dicho el Señor, no, si a mí no me hubieran llamado endemoniado, porque le dijeron que demonio tenía. Si a mí no me hubieran llamado bastardo, porque a Jesús le llamaron bastardo. O si a mí no me hubieran traicionado mis discípulos, yo me hubiera muerto en la cruz por ellos, pero me traicionaron, me abandonaron todos los que decían que, oh, vamos a estar contigo, Señor, no hasta la muerte. No. El Señor Jesucristo, hermano, Él fue fiel, Él permaneció firme, aparte de todo el sufrimiento, los ataques, las traiciones, los azotes. Él fue firme porque Él vino listo para vencer. Listo. El apóstol Pablo, ahí lo que estaban leyendo, él dice lo mismo. Un aguijón en la carne. ¿Alguien ha tenido un aguijón en la carne? Sí, quizás es su esposo. Sí, quizás es su esposo. Ese es su aguijón. Quizás es su esposa, es su aguijón. Un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne es algo que le abofetea. Y espero que hombres no abofeteen a sus esposas. Mujeres, espero que no abofeteen a sus esposos. Porque si usted lo está abofeteando, entonces usted es el mensajero de Satanás. Sí, porque dice, me envió un mensajero de Satanás que me abofetee. Pero no solamente con la mano se abofetea. Hello. Amén. Eres un tonto. Yo no sé para qué me casé contigo. Eres una tonta, una burra, no sabes hacer nada. No sirves para nada. Es una forma de abofetear también. Sigamos, ¿verdad? Porque algunos ya están. El apóstol Pablo con un aguijón en la carne. Imagínese, hermano, por favor, cuán doloroso, cuánto no sentía él el dolor, la angustia de ese aguijón en la carne, que él hasta dice que le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Alguien le ha rogado al Señor ya más de 3 veces que cambie a su mujer? Hello. Señor, ya cámbiala, ya no la aguanto. Señor, ya cambia mi situación. Señor, ya quítame esta enfermedad. Señor, ya estoy cansado de esta debilidad. Señor, estoy cansado de este problema. Estoy cansado de mi vida. Señor, estoy cansado de esta gente. Estoy cansado de lo otro. ¿Alguien ha sentido lo que es un aguijón? Ese aguijón te va a llevar a orar. Ese aguijón te va a llevar a buscar del Señor. Pero sabe, amado hermano, cuando nosotros reconocemos que tenemos algo que nos aflige, algo que nos lastima, nos duele, algo que nos ofende, algo que nos ha causado dolor, lo que va a causar, si reconocemos al Señor, nos va a llevar a fortalecernos en el Señor. Hermano, es increíble. Es increíble que el apóstol Pablo, a pesar de su aguijón en la carne, donde el Satanás lo abofeteaba, es increíble que con todo y eso él continuaba predicando. Con todo y eso él continuaba. Él salía y lo azotaban, lo apedreaban, lo perseguían, lo echaban en la cárcel, lo amenazaban de muerte. Él tenía un aguijón en la carne, hermano, y no se detenía. Pastor, como que me quiere doler la muela, ya no puedo ir a servir a la iglesia. Traigo un dolorcito aquí. No es aquí, es acá.
un problemita o problemote. Ay, es que esta mujer, esta vieja, ya me dijo que yo era un hipócrita, ya no quiero nada, ya no voy a servir. Ya no voy a ir a evangelizar, fui a evangelizar y le di un tratado a alguien y me lo tiraron en la cara, ya no voy. Y el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, y de allí para acá, todos los que se han fortalecido, todos los que se han refugiado en el Señor y en el poder de su fuerza, pueden vencer lo que llegue a su vida. No porque son Superman. No, hermano, estamos hablando de algo supersticioso. Ay, hermano, es que ellos no sienten dolor. ¿Cómo que no sienten dolor? ¿Usted cree que esa jovencita Blandina no sentía dolor? Vaya y quémese usted con una cuchara o quémese con el comal cuando está agarrando las tortillas. Dígame si no le duele. Hermano, duele. Duele. Hay dolor. Yo no le estoy diciendo que lo que le dijo su esposo, lo que le dijo su esposa, la ofensa, las malas palabras, quizás el golpe que alguien. Yo no le estoy diciendo que no le va a doler. Le va a doler. Sí le va a doler. No estamos hablando de Superman, ¿verdad? Que le daban los balazos, los golpes, y Superman ahí ponía el pecho, rebotaban. Al Señor le dolía. Él sangraba. El Señor lloraba. El apóstol Pablo de la misma manera, hermano, él lloraba, él se angustiaba, él sufría. Pero había algo dentro de ellos. Había un poder que no era de ellos. Había algo dentro de ellos que aunque ellos sentían quizás los deseos de huir, quizás sentían el deseo de decir no, esto no lo acepto, el poder dentro de ellos decía: amén, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase lo que tú dices, no lo que yo quiero. Hermano, eso es lo que nos mantiene. Porque es personas, mujeres, hermano, que han tenido unos ogros de viejos, unos hombres feos físicamente, pero también de su carácter, feos, horribles. Horribles los hombres en su trato, en su forma de ser, borrachos, adúlteros, todo. ¿Y cómo es posible que esa mujer continúe marchando, siguiendo al Señor? ¿Cómo es posible que esa mujer llegue a su casa y aún esté orando allí en la cama donde su esposo se acuesta, aunque no llegó en la noche? Continúa orando por él, continúa bendiciendo, continúa diciendo: Señor, guárdalo, Señor, protégelo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que permanezca sirviendo? ¿Cómo es posible que siga llegando a la iglesia y alabando al Señor como si nada estuviera sucediendo? ¿Cómo es posible que siga riendo? ¿Cómo es posible que siga con un gozo? ¿Y cómo es posible que siga diciendo esa persona a los demás: solamente cree en Cristo? Solamente cree en Cristo, hermano. Déjeme le digo por qué. Porque esas personas han aprendido a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Han aprendido, hermano. Y cuando una persona aprende que tenemos debilidad, porque tenemos debilidades, amén. ¿Alguien aquí es un cohete con mecha bien corta? ¿Sabe lo que es un cohete, verdad? Con una mecha bien cortita. Acabo de pasar el año nuevo, ¿verdad? Y siempre odiaba de niño cuando teníamos que tronar los cohetes, aunque era por gusto, ¿verdad? Pero odiaba que prendía el cohete y lo tiraba y se apagaba, no tronaba. Y ahí vamos a agarrar el cohete con miedo y quedaba en vez de estar la mecha así, estaba la mechita así bien chiquita. Pero queríamos encenderlo y queríamos tirarlo. Y ahí estamos. Y antes de cuando nomás chispeaba y ¡pah! Tronaba en la cara. Así hay personas. Así hay personas. ¿Alguien dice amén? Así es su esposa, o así es su esposo, o así son sus hijos, o así son sus padres.
se les van los estribos. They, oh my gosh, sister, calm down. My gosh, nunca sabía que usted era así, hermano, hermana. Se le fueron los estribos. Mira el coraje, mira el enojo, las palabras. ¡Ah! Explotó. ¿Por qué explotó? Porque ya no pudo mantenerse con la máscara. Hello. Ya no pudo mantener la máscara. Llegó la prueba, llegó la tentación, llegó cuando menos lo esperaba y lo sorprendió. Y como no estaba listo para vencer, cayó, salió. Y hermanos, cuando llega la prueba y cuando llega el día malo a nuestra vida, allí es donde necesitamos asegurarnos estar fortalecidos en el Señor. Escúchelo bien. Y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos aquí, o nomás soy yo el único que queda con la boca abierta de ver cómo el Señor perdonó? Yo me quedo con la boca abierta, hermano. Esa imagen para mí no se me va. Cachetadas, golpes, azotes, crucificado, desnudo delante de la gente y la gente burlándose de él. Oh, mira el que decía que destruir el templo y en 3 días lo levantaba. Mira el que quería salvar a los demás, ahora sí que se baje. Oh, aquel que decía que Dios lo amaba. En el momento más terrible, hermano, déjenme les digo, en el momento, ¿cuántos aquí se han sentido de repente que alguien dice: oh, tú eres de aquellos cristianitos, tú vas a la iglesia, ridículo, hipócrita, no sabes que te están lavando el coco, estás engañado, Dios ni existe? Oh, tú eres uno de esos hipócritas mentirosos que van a la iglesia también. ¿Y qué siente? Un fueguito, ¿verdad? ¿Alguien dice amén? Siente un calorcito. Y si está bien preparado, nomás va a sentir el calorcito. Amén. Si está bien preparado, yo no le dije que no va a sentir nada, hermano. Amén. No se esté sintiendo mal. Ay, hermano, yo también me sentí ese calor. Yo también lo siento, los calores. Y no es la menopausia, ¿eh? A mí también me dan esos bochornos en veces. Hermanos, pero ¿cuántos saben que si no hubiera sido por el Señor y por el poder de su fuerza, ya hubiéramos dejado unos cuantos sin dientes? Hello. Yo no sé de usted, yo estoy hablando de mí. Yo siempre le he compartido algunos mis experiencias. Nunca para levantarme el cuello, pero sí para compartir momentos que yo experimenté y miré un antes y un después. Los que no me conocieron, algunos sí me conocieron, saben que yo tenía mi compañía de construcción y sabían, los que me conocieron antes saben el monstruo vulgar que yo era sin Cristo. Ofendiendo a la gente con groserías, maldiciones, echándoles maldiciones. Hasta corría gente una vez del trabajo, les tiré botes, palas y los ofendí. Y les dije: se van del trabajo y no me toquen nada de mi herramienta. Vamos a recoger herramientas, no me toquen nada. Les aventaba herramientas con puras groserías y maldiciones. Ofendiendo, feo, horrible, prepotente, orgulloso, creído. Siempre listo para pelear, listo para atacar, hermano. Nada, éramos según personas nobles, pero éramos personas llenas de un odio, de un coraje por dentro.
Pero gracias al Señor que un día nos alcanzó. Recuerdo bien ese día, esa semana estábamos ayunando. Esa semana estaba ya cuando le entregué mi vida a Cristo. Yo ya le había entregado mi vida al Señor. Iba manejando mi camioneta, iba cantando, llevaba alabanzas y iba lleno del poder del Espíritu. Y le puedo compartir varias veces que me sucedió. Pero en una ocasión de esas, llego allí al trabajo y uno de los muchachos hace un cemento horrible, puro atole, le echó mucha agua. Y cuando llego al trabajo y miro el error de este hombre, siento el calor. Porque estaban todos los demás hombres parados, como diciendo, mira lo que hizo este. No podemos trabajar. Y estaban ellos ahí, pues obviamente ganando dinero, pero perdiendo tiempo. Y sentí el calor y me enojé. Y cuando voy a mirar el error que él hizo de ese cemento, de un atole que hizo, voy enojado y le digo, mira lo que hiciste. Y le voy a ofender con una mala palabra. Y hermano, cuando yo le hago así, yo siento algo dentro de mí que me agarra mi corazón. Algo, cuando yo le digo, mira lo que hiciste, y siento que algo me aprieta mi corazón. Y dentro de mí yo oí esto que me dijo: ¿qué es lo que vas a decir? Me detuve, no por mis fuerzas, me detuve no por mi poder, me detuve por la fuerza del Señor y por su poder. Me detuvo a mí. Y en ese momento nomás le dije al muchacho: arregla el cemento, échale más arena, échale más cemento. Me voy para mi camioneta, ya un hombre bigotón. Y allí en mi camioneta me pongo a llorar. Me pongo a llorar por lo que yo le iba a decir a ese hombre. Y me pongo a llorar, hermano, pero le di gracias al Señor que era por Él. Era porque me refugiaba en Él, era porque me fortalecía en Él, era porque yo estaba buscando de su poder y de su fuerza, hermano. Si no hubiese sido por Él, hermano, ¿cuántos errores no hubiéramos ya cometido? Porque si usted y yo somos sinceros, hermano, cuando más creemos hacer las cosas bien y nos alejamos del Señor, es cuando más fácil hacemos muchos errores. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Más fácil ofendemos, más fácil criticamos, más fácil chismeamos, más fácil nos quejamos, más fácil digamos, a mí qué me importa esto, hay que lo arreglen ellos. No nos importa. Dejamos el ministerio, dejamos la obra, dejamos la gente, no nos importa, dejamos la familia. ¿Por qué cree que le sigo repitiendo, hermano? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que abandona sus casas? No les importa a los hijos, no le importa a la esposa o el esposo, no les importa. ¿Por qué? Porque llegó el día malo y no estaban listos para vencer, hermanos. Pero usted y yo estamos listos para vencer cuando corremos hacia el Señor, nos refugiamos en Él, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, tenemos debilidades. ¿Alguien dice amén? Todos tenemos debilidades. No nos podemos hacer los muy santos y los santurrones, cuando mismo Jesucristo fue tentado, dice, en todo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué nos está diciendo eso, hermanos? Que el apóstol Pablo, él aprendió y él dijo: si mi Señor Jesucristo, siendo el Señor aquí en la carne, estaba rodeado de debilidades y fue tentado, pero él corrió hacia aquel que lo podía librar de la muerte, y con ruegos y súplicas se fortaleció. ¿Se acuerda, hermano, cuando el Señor oraba? Le decía ahorita que él iba y decía: Señor, si es posible, pásese de mí esta copa. ¿Qué le dice eso? Estaba rodeado de debilidad, pero allí él se fortaleció. Le dijo a los discípulos: levántense, vamos, la hora ha llegado. Él estaba ya listo. Vamos, hay que enfrentar lo que hay que enfrentar. Van a hacer conmigo lo que quieran que lo hagan. Yo estoy listo. Hermanos,
¿Quién sabe lo que nos espera este año? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que nos espera en nuestra vida? ¿Quién sabe qué nos espera con nuestros cónyuges, con nuestros hijos? ¿Quién sabe qué nos espera con este país, con esta nación, con la gente que nos rodea? Gente horrible sin temor de Dios. Horrible sin temor de Dios. ¿Quién sabe lo que nos rodea? ¿Quién sabe lo que nos está esperando? Pero no importa, venga lo que venga. Si nosotros estamos listos para vencer, hermano, ese día no nos va a sorprender. Ese día vamos a permanecer firmes cuando todo acabe. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie y le quiero pedir que en esta hora vengamos juntos al altar. Sea cual sea tu situación, sea cual sea, quizás no hay ningún problema en tu vida, quizás todo se ve bien, quizás hay trabajo, dinero, salud, gozo en el matrimonio, no hay persecución para la iglesia, pero sabemos que somos débiles, sabemos que hay tentaciones que vienen a nuestra vida, sabemos que hay un enemigo que nos quiere destruir y que nos está acechando para venir y buscar que nosotros soltemos y neguemos la profesión de fe que hemos hecho. El enemigo es astuto, usa nuestra carne para hacernos creer, para hacernos sentir que debemos de soltar nuestra profesión, que debemos de dejar ya la familia. Es astuto el diablo, y allí es donde va a llegar la armadura de Dios. Allí es donde vas a necesitar la armadura de Dios, y después lo veremos. Porque si no traes la armadura de Dios, aunque estés tú dentro de la iglesia, no vas a poder permanecer firme. Porque Satanás, tu carne, te va a traer pensamientos, dudas, sentimientos para engañarte. Pero aquel que ha aprendido a caminar fortaleciéndose en el Señor va a poder permanecer firme. Hoy te invito, quien quiera que tú seas, tu situación, tu vida, ven, ven. Sé que es difícil. Fortalécete. Esta batalla Estarás listo para vencer. ya no aguanto esta Estarás angustia, listo y yo para vencer. siento desmayar. Nada te detendrá. Yo me Nada te siento detendrá. perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Oh, sí, Yo venceré, No te rindas. caminaré, Aunque sea pelearé grande esta tu dolor, batalla, aunque sea grande tu angustia, porque tú me sostienes, aunque tú tu me das aguijón las fuerzas para esté seguir peleando. humillando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes. Escúchalo, Él es. Tú me das las fuerzas para seguir Sí, peleando. Señor, tú eres el que nos sostiene.
Tú eres el que nos fortalece. Es el Señor el que te dará a ti las fuerzas, el poder. Es Él el que te sostiene en todas tus debilidades, Sé que es difícil, en todas tus circunstancias.